Jennifer Scott nació en 1982 en Estados Unidos, concretamente en Texas. Su madre, Elaine, era una madre soltera y vivía con ella en un pequeño apartamento en la ciudad de Dickinson. Jennifer tan solo tenía 8 años cuando había terminado segundo y su madre diría de ella que era una niña muy risueña, muy despierta, que le encantaba cada día aprender algo nuevo, le encantaba la escuela, cantar. También habían cosas que no le gustaban, ¿no? Como a todos los niños. Y yo creo que esto es ya como algo muy típico, ¿no? Que suele suceder en los niños pequeños. Y es que a Jennifer no le gustaba nada la oscuridad. Siempre tenía que tener una lamparita encendida. Evidentemente esto no le ocurría siempre porque casi la mayoría de veces dormía con su madre en su habitación. Sobre el padre de Jennifer no tengo ningún dato, ninguna información. Lo que sí sabemos es que Elaine, la madre de Jennifer, era una madre pues soltera, como os he dicho, y se esforzaba muchísimo por dar a su pequeña todo lo mejor, así que trabajaba muchísimo. Elaine siempre podía contar con sus padres, los abuelitos de Jennifer, para que la ayudasen un poco con el tema de la crianza, porque ella trabajaba muchísimo. Estamos a 9 de agosto de 1990 cuando ocurrieron los hechos y nos vamos a meter de lleno en la noche en la que sucedió esta cosa tan... Esa noche, como muchas otras noches, la pequeña Jennifer dormía con su madre, pero estaba muy inquieta. Tenía pesadillas, no podía dormir, estaba levantándose cada 2 por 3 en la noche. Y la mamá le dijo, mira, yo mañana trabajo muy temprano, necesito que te vayas a tu habitación a dormir porque necesito descansar porque mañana tengo un duro día de trabajo. Así que la pequeña Jennifer, muy obediente, fue a su habitación a intentar dormir. Como os había comentado, Jennifer tenía mucho miedo a la oscuridad y lo que hizo fue encender la lamparita de noche y se puso a leer para distraerse un poco. Hasta que a las 3 y pico de la mañana aproximadamente logró quedarse dormida. Ahí esta parte, perdonadme, no la había comentado, pero me da muchísima ternura. Después de leer unas páginas de su librito, se puso a contar moneditas que tenía en una hucha. A la mañana siguiente, Elaine despertó para irse temprano a trabajar y, como todas las mañanas, pues iba a levantar a su hija y a llevarla con los abuelos. Pero Jennifer no aparecía por ninguna parte. Jennifer no estaba en la habitación y Elaine la buscó desesperada por toda la casa y tuvo que llamar finalmente a la policía porque se encontró la ventana de la habitación de Jennifer abierta. Esta ventana daba a un aparcamiento. En el departamento este policía, donde rápidamente se pusieron a buscar a la niña, había muy poquito personal. Yo creo que había 2-3 policías y no había más. Así que estos policías le pidieron ayuda pues a otros departamentos de policía cercanos para que echasen una mano, incluso voluntarios y hasta el FBI. La casa de Elaine, donde vivía con su hija Jennifer, como os he comentado, daba a un aparcamiento. Y además su apartamento era un primer piso, o sea, era muy fácil que alguien se te pudiese colar en casa. Elaine, completamente aterrada, pues sabía 100% que alguien le vio entrar por esa ventana y llevarse a su hija. Los padres de Elaine le insistían en que donde se había ido a vivir con su hija no era un buen lugar, les daba un poco de miedo. Le dijeron que le ayudarían a hacerse una casa muy cerca de donde ellos vivían. De hecho, estaban construyendo una casa muy cerca de los padres de Elaine para que se mudase ahí con la pequeña Jennifer. Por otra parte, los investigadores estaban recopilando pues huellas, pruebas de la habitación de Jennifer, de la ventana, a ver si podían dar con la persona esta que le haya podido llevar a Jennifer o de la misma Jennifer, a ver si es que había salido por ahí y tal. Pero ninguna prueba, ni incluidas las cámaras de seguridad de este aparcamiento, dieron indicios, pruebas de que alguien se había llevado a Jennifer. Era muy difícil conseguir una prueba para investigar a partir de ahí, o sea, no había absolutamente nada. Esta persona que se había llevado a Jennifer, en el caso de que así fuese, se había protegido súper bien. Al cabo de unas horas, unos niños que estaban jugando en un campo, en un bosque, se tropezaron con el cuerpo de una personita. Estos niños se marcharon corriendo a sus casas y les comunicaron a sus padres que estaban jugando a la pelota en el bosque y se habían encontrado pues con el cuerpo de una personita. De manera que los padres, alertados, llamaron a la policía y las autoridades al poquísimo tiempo se presentaron al lugar de este hallazgo y descubrieron que se trataba efectivamente del cuerpo de una niña
y efectivamente era Jennifer. Lo más sorprendente de todo esto es que Jennifer tenía vida y se encontraba a tan solo 4 kilómetros de su casa. La niña tenía la garganta completamente abierta, los ojos ensangrentados, súper rojos, muchos moratones, tenía indicios de que había sido sobrepasada brutalmente, y los médicos que la atendieron, que a todo esto se la llevaron rápidamente en un helicóptero para trasladarla al hospital más cercano, no pensaron que la niña podría sobrevivir a tales heridas y todo lo que le había pasado a la pequeña. La niña por momentos se mantenía consciente porque las hormigas estaban empezando a devorar su cuello, que lo tenía completamente abierto, y las mordeduras de las hormigas hicieron que la sangre se coagulara y que no perdiese más sangre. Es muy fuerte, es como si las hormigas se pusiesen a trabajar para mantener a esa pequeña con vida. Es muy loco, lo que estoy diciendo, pero es que es así. Los ojos de la pequeña Jennifer estaban ensangrentados, estaban muy rojos. Era porque la habían intentado estrangular, ¿vale? O sea, con tanta fuerza que las venitas de los ojos explotaron. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo Jennifer en este campo, en este bosque, sola, en ese estado? 14 agónicas horas. 14 horas sin poder moverse, sin poder gritar, sin poder pedir ayuda. 14 horas. Una niña de 8 años con esas heridas y esa brutalidad. Es que es horroroso. Los médicos se pusieron a trabajar rápidamente con ella para poder salvar su vida. Y la niña estaba en todo momento consciente, o sea, estaba viendo a los médicos, a los policías que estaban alrededor, a todos menos su madre, lógicamente, porque en ese momento lo que primaba, o sea, le comentaron a la madre que la habían encontrado, que tenía un hilo de vida, ¿vale? Pero evidentemente pues la madre no podía estar allí viendo todo lo que tenían que hacer los médicos para poder traer a la niña de vuelta con vida, ¿no? Así que imaginaos esa madre también, esas agónicas horas en las que la pequeña Jennifer estaba siendo intervenida para poder salvar su vida. O sea, tuvo que ser las horas más largas de esta mujer de toda su vida. Los médicos le prometieron a su madre que harían todo lo posible para salvar a Jennifer, pero no estaban seguros de que pudiese recuperar su voz. Recordemos que la habían abierto la garganta de lado a lado, o sea, era muy complicado, ella no podía gritar ni podía hablar. A pesar de todo, la cirugía fue todo un éxito, lograron salvar a Jennifer. La verdad es que la fortaleza de esa niña es completamente admirable, y al final los médicos alucinaron, fliparon un poco, porque después de la cirugía, a las pocas horas, la niña se sentó en la camita y con su vocecita pidió que le trajeran por favor un chocolate. La habitación de la pequeña Jennifer siempre estaba custodiada por las autoridades, por la policía, porque claro, como no sabían ni habían detenido a nadie, al supuesto agresor, tenían miedo de que se presentase en el hospital y rematase a la pequeña, así que la habitación siempre estaba protegida para que la pequeña pues tuviese una recuperación favorable y sin riesgo alguno. Total, que Elaine, la mamá de Jennifer, pudo ver a su hija, sabía que la niña pues le iba a costar un poco recuperarse, ¿no? Sobre todo también no solamente de las secuelas físicas, sino también las psicológicas, que evidentemente cuando la niña despertó pues salieron. Era completamente normal, la niña no quería hablar con ningún hombre, tenía muchísimo pavor a los hombres, no quería hablar. Entonces la policía estaba muy desesperada porque querían unas declaraciones de Jennifer para intentar averiguar qué personaje le había hecho esta monstruosidad y darle caza, ¿no? Pero la pequeña pues evidentemente tenía un trauma psicológico bastante fuerte. Incluso tenía pavor a los médicos y a la policía. No había distinciones, todo tipo de hombres. A pesar de que le comentaron, le dijeron, Jennifer, estamos aquí todos, todo el mundo, para ayudarte, para que estés bien, pero queremos también pues capturar a la persona mala que te hizo esto, necesitamos tu colaboración. Ella no permitía que ningún hombre se le acercase, pobrecita mía. La prioridad era que la niña pues estuviese con vida, se estuviese recuperando bien, pero también
necesitaban cuanto antes dar caza a este monstruo. Pero bueno, la pequeña pues no se podía ir, es completamente entendible, o sea, había pasado por una experiencia súper traumática, era súper entendible. No obstante, después de un tiempo, cuando Elaine se recuperó de sus heridas, aún no podía hablar muy bien. Lo que se hizo fue escribir una carta, pero para su madre. Una carta detallando todo lo que había pasado esa noche. En esta carta, Jennifer le comentaba a su madre, pues eso, mamá me ha ido, era como un diario, ¿vale? Mamá me dijo que tenía que trabajar temprano y que tenía que irme a mi habitación a dormir, encendí la lamparita, me puse a leer unos libros para distraerme, luego empecé también a contar unas moneditas de mi hucha, hasta pues que me quedé dormida. Luego dijo que cuando despertó estaba en los brazos de un hombre que ella no conocía. Que ella trató de gritar y de zafarse de este señor desconocido para ella, pero que este tipo le tapó la boca, le dijo que era policía, que se tranquilizase y la subió a su vehículo. Y esto me da mucha pena, y es que Jennifer se calmó porque en la escuela le habían comentado, le habían dicho que los policías eran buenas personas, y esto la calmó. Y esta es la razón por la que Jennifer, cuando despertó, no quería que ningún oficial de policía se le acercase ni ningún médico, ya que este monstruo se hizo pasar por un policía, la engañó, y Jennifer se quedó con que cualquier hombre la podría engañar y podría hacerla pasar por lo mismo. Este asqueroso condujo y pasó casualmente cerca de la casa de los abuelos de Jennifer, y Jennifer dijo, ah, mira, pues me puedes dejar aquí porque esta es la casa de mis abuelitos y me puedes dejar ahí. Y este tipo dijo que no, que los abuelos no estaban y que se tenía que quedar con él. Jennifer, que era muy lista, se fijó que en la entrada estaba el coche de sus abuelos. Y la niña dijo, pero si el coche está ahí, aparcado. Sí, pero ellos no están en casa. Ya lo he comprobado y no están en casa, hijo de puta. Jennifer aquí se empezó a asustar y había algo que no le cuadraba. Era una niña muy lista y siempre se hacía preguntas absolutamente por todo. Era una niña muy preguntona. Y bien que hizo. Total, que este asqueroso condujo hasta la escuela de Jennifer y le dijo, mira, no te preocupes, que tu mamá va a venir y te va a recoger aquí. Tú tranquilita, que aquí te va a recoger. El tipo se encendió un cigarro, se tomó una lata de cerveza y estuvo esperando ahí en el coche, no sé a qué cojones. Imagino que a que la niña se relajase, pero nada que ver. Bueno, miento. Le dijo que cuando amaneciese, su madre iría a buscarla ahí al colegio. En unas horas cambió de opinión y la llevó a un terreno, así con maleza, una especie como de bosque. Y ya os podéis imaginar. No voy a entrar en detalles, chicos, porque no es agradable. Sí es difícil con una persona adulta, muy difícil imaginar a una niña. Es difícil. Bueno, la cosa es que la agrede de todas las maneras y la intenta estrangular. Y la pequeña Jennifer iba perdiendo el conocimiento, recuperaba, iba perdiendo el conocimiento. Horroroso. Hasta que una de esas veces su agresor la cortó la garganta. Como estaba muy oscuro este lugar, el tipo no se dio cuenta ni se cercioró que Jennifer ya no vivía, así que se fue. Jennifer se hizo la muerta, aguantó la respiración y se hizo la muerta. Y fue cuando ahí este tipo dijo, ah, vale, yo creo que ya está. Y se fue. Jennifer fue escuchando cómo los pasos se iban alejando, arrancó el motor del coche y se marchó. En ese momento ella no se podía mover, ¿vale? Trató de gritar y se llevó la mano al cuello. Se dio cuenta pues que tenía la garganta abierta. No podía gritar. Todo esto escrito por la propia Jennifer a su madre, y que gracias a ese escrito la policía pudo, en cierto modo, investigar. Incluso llegó a decir que el agresor le dijo su nombre. Bueno, ella se lo preguntó. Dijo que se llamaba Denis. Denis o Denis, no sé cómo cojones se llama el asqueroso este. Y también Jennifer le escribió que le preguntó que si era policía, que le enseñase su arma y tal. Y él pues se hacía longanizas, ¿no? Como que no le daba largas y no enseñaba nada. En sus escritos decía que recordaba cómo las hormigas la estaban mordiendo, y eso como que la mantenía ella consciente, despierta. También dijo que escuchaba a unos niños jugar un poco lejos, que fueron los que descubrieron su cuerpecito.
incluso también que se le acercó un perro. Recordaba absolutamente todo. Y lo más importante es que también dio una descripción súper, hiper, mega detallada del monstruo, de su agresor. Dijo que era un tipo con bigote, con tatuajes de unos 30 y poco años. También recordaba la marca del coche en la que se la llevó. Los investigadores también recolectaron trozos de ropa de Jennifer en una zanja cercana. Y estas ropas eran también muy importantes porque ahí habían restos de ADN. Tiempo después, Jennifer consiguió recuperarse del todo. Decían que era una niña súper fuerte, incluso llegó a recuperar completamente su voz. Volvió a la escuela y siempre estaba custodiada por policías, porque recordemos que todavía no habían capturado al ser este asqueroso. Lamentablemente, con el paso del tiempo, el caso se llegó a enfriar, no tenían a ningún sospechoso. Y lo peor de todo, que claro, que Jennifer pues creció con el temor de va a volver a por mí, va a volver a por mí, va a rematar lo que no pudo hacer en su día. Imaginar vivir con esa angustia año tras año de que tu agresor esté por ahí suelto, no sabes dónde, y que no puedes hacer tu vida completamente normal porque siempre tienes ese temor de que vaya a ir a por ti. Cada hombre que veía pensaba que es él, es él, y es él, y puede ser este, y puede ser aquel, y ese... Total, que los años pasaron para Jennifer y bueno, consiguió graduarse de la secundaria, también en la universidad y pasó a ser bibliotecaria infantil. Como es lógico y evidente, Jennifer desconfiaba de todos y salía con muchísimo temor a la calle, incluso dentro de casa. No podía dormir sola, tenía bastante miedo. Y es que no hacía más que pensar que cualquier hombre con el que se cruzase podría ser su agresor, el nuevo vecino. O sea, era un sinvivir lo que tenía esta mujer. Y pasaron 10, 12, 15, 16 años y Jennifer no se podía creer que este caso siguiese sin resolverse y que su atacante siguiese estando libre. No era normal la poca vida que tenía por esto, porque todavía no conseguían atrapar a este monstruo. Total, que el caso iba como de un detective a otro y nunca se terminaba de resolver las cosas. O sea, Jennifer sentía como que cuando pasaba el caso a un detective nuevo, venga, y otra vez a empezar desde el principio. Y luego se enfriaba el caso. Y luego otro detective también se volvía a enfriar porque no conseguían avanzar. Y así año tras año. Después de 18 años, otro detective más quiso investigar este caso personalmente y se puso en contacto con Jennifer solicitando una cita para verla y pues que le hablase de todo lo que sucedió. Así que Jennifer... pues muy cansada pensando, bueno, pues otro más que no va a llegar a nada, se citó con él para hablar de este tema y a ver qué es lo que podría sacar este nuevo detective, que para ella ya os digo que era como otra pérdida de tiempo más. Este detective le juró y perjuró que haría todo lo posible y todo lo que estuviese en su mano para resolver este caso, de manera que con los avances del ADN volvieron a realizar pruebas de ADN a la ropita que llevaba Jennifer aquel fatídico día. Este ADN lo mandaron a analizar y después de un año ya tenían nombre y apellidos del agresor, Dennis R. La policía tenía su ADN en la base de datos porque también había sido denunciado por secuestro y por abusos. O sea, tenía también un historial fino el hombre este. Con estos datos los investigadores pudieron darse cuenta que lo que Jennifer había comentado 19 años atrás en unas cartas que le había escrito a su madre sobre lo que le había sucedido era cierto. Incluso de que le había dicho que el tipo se llamaba Dennis. Dennis R. nació el 28 de septiembre de 1969 en Texas. De lo que se sabe sobre la vida de este asqueroso es que 6 meses después de que atacase a la pequeña Jennifer, este conocería a su primera mujer, llamada Lisa, y tendría 2 hijos. Total, que cuando los investigadores le comentaron a Jennifer que ya tenían a su atacante, a su agresor, a este monstruo, Jennifer no lo podía creer. Claro, 19 años después por fin iba a poder cerrar un capítulo súper doloroso en su vida y que no la dejaba avanzar, y ya con esto ya podría descansar y caminar tranquila por las calles y poder dormir de una vez por todas
una noche del tirón. Denis fue arrestado, fue interrogado por la policía, lógicamente. Están interrogando porque tienen sospechas de que había atacado a una niña 19 años atrás. Él se mostraba muy evasivo, que no, y dijo a la policía, mira, la chiquilla que atacaste está viva, así que él se derrumba. Él se puso a llorar como una perra y dijo a los policías, a los investigadores, que no había pasado ni un solo día en el que no pensase en el rostro de esa pequeña. Sí, vamos. Seguro que sí, cabrón, seguro que sí. Por eso no te entregaste a la policía antes. Lo que les dijo es que ella era inocente y que él era un enfermo que, vamos, básicamente que no sabe lo que hacía. Ya, claro, pobrecito él. Total, que Denis estaba esperando en su celda para llevarlo a juicio y Jennifer evidentemente iba a pedir cadena perpetua para él. Todo estaba a su favor para que así fuese y en mayo del 2010 se encontraron a este asqueroso ahorcado en su celda y no pudo ser juzgado como se merecía. Esto a Jennifer pues le cayó fatal, evidentemente, porque tenía preparado un buen texto para poder decirle todo lo que le había repercutido aquella agresión en su vida, que no había vivido desde entonces. Jennifer se había estado preparando durante muchísimo tiempo para este juicio, quería decirle unas cuantas cosas a su agresor, pero lamentablemente pues, esto no llegó a suceder por la cobardía, una vez más, de este individuo, de este monstruo. El 10 de agosto del 2010, y con la cosa que se quedó Jennifer de que quería decirle unas cuantas cosas a su atacante, ella quería dar un cierre a este capítulo por fin y fue a la tumba de Denis para leerle en voz alta todo lo que tenía que decirle y poder cerrar esa etapa para siempre. Muy valiente esta mujer. Después de dar un carpetazo a esa parte de su vida tan terrible, a Jennifer le costaba muchísimo tener pareja y no es para menos, no con todo lo que había vivido, pero finalmente conoció a una persona que la complementaba, que la entendía y que la hacía muy feliz y llegó a casarse con él. Jennifer y su pareja también querían tener hijos, pero los médicos le dijeron que a raíz de la agresión tan fuerte que tuvo, pues a lo mejor se le imposibilitaba el quedarse embarazada, pero dio con un médico, un doctor bastante bueno, que le ofreció un tratamiento y tan solo 2 años después nacería su primera hija y un año después nacería su segundo hijo. Jennifer demostró una valentía extraordinaria ante un ataque terrible y se merecía ser feliz y cerrar ese capítulo para siempre, y al final lo consiguió. Tiene una familia maravillosa, llena de amor y por fin de tranquilidad. Me gustaría saber qué pensáis sobre este caso. Sois libres de poder hacerlo, siempre desde el respeto. Siento muchísimo que haya tardado tantísimo tiempo en subir vídeos. Como os había comentado en un short, pasé una operación hace una semanita más o menos. Pero bueno, ya estoy por aquí. Muchas gracias por vuestra paciencia. Echaba de menos ya sentarme aquí en este espacio a contaros cositas. Y nada, espero que os haya gustado. Os mando un besote y hasta el siguiente vídeo.